Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén muy bien donde se encuentren. Como ustedes pueden ver acá abajo en el título, el tema que me corresponde hoy es estimación de la tasa del filtrado glomerular. ¿Por qué realicé este video? Porque suele ser motivo de pregunta en el ABP adulto séptimo nivel. Los doctores en los hospitales suelen preguntar a sus estudiantes y también porque suele ser una pregunta del examen integral, es decir, el examen final. Yo he dividido la clase en varios puntos. Primero hablaré sobre fisiología, un poco de fisiología. Después describiré las fórmulas utilizadas para determinar la tasa de filtrado glomerular. Luego describiré una fórmula en especial, que ustedes ya, como pudieron darse cuenta, ya saben más o menos cuál es esa fórmula que ya voy a describir. Y al final correlacionaré esa fórmula con la insuficiencia renal crónica, es decir, los estadios. Comencemos, amigos. Espero yo aportar un granito de arena para su comprensión. Centrémonos en este dibujo. ¿Se acuerdan cuál era la unidad anátomo-funcional del riñón? ¿Cuál era, amigos? Eso, muy bien, la nefrona. Aquí tenemos un segmento. ¿Se acuerdan que la nefrona estaba formada por dos partes? El corpúsculo renal y el túbulo renal. El corpúsculo renal a su vez estaba formado ¿por qué, amigos? Por el glomérulo renal y la cápsula de Bowman. Y el túbulo renal con sus estructuras: túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, etc. Aquí tenemos un segmento del túbulo renal. ¿Se acuerdan, amigos, cómo se producía la orina? La orina era el resultado ¿de qué? Aquí en estos 4 puntos les resumo el resultado de la orina. Entonces, para que se produzca la orina tiene que haber un filtrado, luego tiene que haber una reabsorción de los elementos, de ciertos elementos que conforman la orina. También puede haber secreción y al final se excreta. Lo que se excreta es lo que nosotros denominamos orina. Entonces, si yo quiero evaluar la función renal, una de las formas es determinar el filtrado glomerular. El filtrado glomerular de una sustancia X. Pero esa sustancia X debe cumplir ciertos requisitos. Es lo que nosotros denominamos la sustancia ideal. La sustancia ideal tendría que filtrarse, no tendría que reabsorberse, no tendría que secretarse y directamente tendría que excretarse, ¿verdad? Repito nuevamente, la sustancia ideal para valorar la función renal debería cumplir ciertos requisitos: filtrarse, no reabsorberse, no secretarse y excretarse. O sea, directamente del filtrado, excretarse directamente. Eso debería suceder, pero en nuestro organismo no tenemos esa molécula que cumpla esos requisitos. Hay una molécula que casi cumple esos requisitos, casi se convierte en esa sustancia ideal, pero lamentablemente hay un problema, que ya les voy a explicar en qué consiste. Listo. Después de explicar un poco de fisiología renal, ¿se acuerdan que el segundo punto era mencionarles cuáles eran esas fórmulas que podían estimar la tasa de filtrado glomerular? Pues bien, amigos, son las siguientes. Tengo la fórmula de Cockcroft-Gault, son los epónimos
de estos dos investigadores que lanzaron aproximadamente esta fórmula por los años 70. Tenemos aquí a la otra, que es la MDRD de Levy, que es el epónimo, es decir, el apellido de este doctor, de un investigador. ¿Qué quiere decir MDRD? Quiere decir la Modifical of Dysfunction in Renal Disease. Ya estoy mejorando mi inglés ya. Perdonen si me expreso mal. Pero me expresé bien, creo, ¿no? Y la otra, la MDRD simplificada. Muy bien. Después de mencionar estas fórmulas que me pueden estimar el filtrado glomerular, en la que me voy a centrar es en la primera, amigos. ¿Por qué, amigos? Porque estas tres tienen ventajas y desventajas. La ventaja de esta es que en la práctica médica cotidiana, me estoy refiriendo a la primera, la de Crocop-Gault, en la práctica médica cotidiana se puede realizar, no es costosa, no necesito marcadores plasmáticos muy caros de valorar o muy difíciles de valorar en el laboratorio, ¿no? ¿Qué necesito? La creatinina. Pero ahí tranquilos, amigos, ya los voy a explicar con más detalle cuando llegue a la forma. Estas dos de acá abajo son muy buenas, pero la desventaja es que en la práctica médica cotidiana no se realiza, porque son muy laboriosas y son muy costosas, ¿sí? Porque estas fórmulas utilizan otro marcador plasmático, y no es endógeno, sino exógeno. Por ejemplo, la inulina, por ejemplo, el iodotalamato, que es muy compleja, es muy cara realizarla en la práctica médica cotidiana. Así que estas, si bien son mejores, no se las realiza en la práctica médica cotidiana. Es más, la inulina, el clearance de inulina es el estándar de oro. El clearance de iodotalamato es el estándar de oro, pero lastimosamente, como vuelvo y repito, el costo y lo que es laborioso determinar es lo que marca la diferencia entre algo práctico y algo menos práctico para determinar el filtrado glomerular. Bueno, amigos, terminado este segundo punto, sigamos al tercer punto. ¿Cuál era? Describir esta fórmula. ¿En qué consiste, amigos? El clearance de creatinina para determinar el filtrado glomerular es igual a 140, que es un valor, se lo puede decir constante, menos la edad debe ser en años, esto entre paréntesis, multiplicarlo por el peso en kilogramos del paciente sobre la creatinina sérica. ¿En qué unidades? En miligramos sobre decilitro. Y eso multiplicarlo por 72. Eso en el caso de los chicos. Sí, hasta aquí, amigos. Pongamos chicos. Ya. Pero si en caso de las mujeres o en caso de las chicas, eso tengo que multiplicarlo por 0.85. No se olvidarán, amigos, esta fórmula es la que suelen pedir los profesores a sus estudiantes para que determinen el filtrado glomerular. Suele ser pregunta de examen. Listo. Entonces, para determinar el filtrado glomerular, ¿qué necesito en esta fórmula? Únicamente, fácil, la creatinina sérica. Fácilmente, eso es una prueba de laboratorio, no es costosa, es práctica y se obtiene al instante. ¿Y qué es la creatinina? Si queremos ahondar un poco más en este tema. La creatinina no es más que el metabolito resultante de la creatina
y de la fosfocreatina que se encuentra, por ejemplo, en el músculo, ¿sí? Listo, amigos. Entonces, antes de pasar a correlacionar con los estadios de insuficiencia renal crónica, con lo poco que ya les conté sobre su facilidad para realizar, que en la práctica médica cotidiana se realiza, que no es muy costosa ni laboriosa, esas son las ventajas, pero debe haber un lado oscuro. El problema es que esta fórmula, en cambio, sobreestima el filtrado glomerular, aproximadamente en un 15%. ¿Por qué? Nuevamente, regresemos a nuestro dibujito. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado de la sustancia ideal que valorara la función renal de una manera exacta? Cuya característica de esa sustancia era que se filtre, no se reabsorba, no se secrete y directamente se excrete. El problema de la creatinina es que, si bien se filtra, no se reabsorbe, pero sí se excreta. Sí se secreta, perdón, y luego se excreta. Sí se secreta. Ese es el problema. Eso es lo que sobreestima el filtrado glomerular, porque esta secreción es lo que hace que sobreestime al filtrado glomerular, amigos. Pero sin embargo es muy útil en la práctica médica diaria. Es muy útil, amigos. Y utilizan muchos especialistas. Continuemos. Entonces, ahora correlacionemos la fórmula con los estadios. Esto, amigos, no es inventado. Esto de aquí es el cuadro de la National Foundation Kidney, de sus guías de práctica clínica, que estiman los estadios de insuficiencia renal crónica. Entonces, por ejemplo, antes de seguir, el resultado de esto me da en ml por minuto. ¿Sí? Y también le podemos poner 1.73 metro cuadrado. Muy bien. Listo, amigos. Entonces, en el estadio 1, la descripción es que hay un daño renal. Hay un daño renal y el filtrado glomerular es normal, aproximadamente mayor o igual a 90 ml por minuto por 1.73 metros al cuadrado. En el estadio 2 hay un daño renal, pero el filtrado glomerular ya disminuye levemente y los rangos van entre 60 y 89. En el estadio 3 hay daño renal y el filtrado glomerular está moderadamente disminuido. Y este va de 30 a 59. En el estadio 4 hay un daño renal y el filtrado glomerular está severamente disminuido y va de un rango entre 15 y 29 ml por minuto por 1.73 metros al cuadrado. Y en el estadio 5 ya fallo renal y este va a ser menor a 15. Es lo que llamamos el filtrado glomerular. En el estadio 5 el filtrado glomerular es menor a 15. ¿Sí? Entonces con esta fórmula yo ya puedo estimar el filtrado glomerular, amigos. ¿Por qué es importante el filtrado glomerular? Porque cuando el paciente ya tiene una insuficiencia renal, por ejemplo, crónica, hay que ajustar la posología de muchos fármacos.
Acuérdense que muchos fármacos son eliminados a través del riñón. Entonces, en eso radica la importancia de saber estimar el filtrado glomerular. Amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado esta clase muy corta y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.